en el tema de lo que me estás comparando, la paja con el concreto o con el hormigón, o una pintura natural con sintética, tendemos a pensar que lo que está más industrializado va a durar más tiempo. Y siempre hacemos la reflexión de desde hace cuánto tenemos materiales industrializados y desde hace cuánto tenemos materiales naturales. En este episodio vamos a hablar sobre biohabitabilidad, que no es otra cosa que la salud de los espacios en los que estamos y en especial de nuestra casa, porque al final es el lugar donde mayor tiempo pasamos. De esto voy a hablar con Carmen Vázquez, que es arquitecta especializada en bioarquitectura, para que nos cuente dentro de los principios de la biohabitabilidad, como la acústica, la iluminación, el confort térmico, cuáles son las cosillas que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer hacer cambios en nuestra propia casa o incluso mirar casas que potencialmente podemos querer comprar. Hola Carmen, bienvenida a este podcast. Es un placer tenerte aquí. Además, sé el esfuerzo que estás haciendo estando embarazada para poder estar aquí y es la primera vez que voy a hablar de este tema en el podcast, así que bueno, me apetece muchísimo. Bueno, muchas gracias a ti, Lina, por invitarme. Estoy súper contenta de poder participar en tu podcast porque me parece un tema súper importante. Y sí que es verdad que a los que no estáis viendo o escuchando, pues tengo que pediros disculpas porque no estoy en las mejores condiciones, ni mental, ni física, ni de ambiente, pero se hace lo que se puede en este estado. Así que vamos allá. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar directamente con el tema y te quiero preguntar con respecto a la biohabitabilidad, ¿no? Que es lo que venimos a hablar hoy. Cuéntame un poco qué variables tiene en cuenta y sobre todo quiero preguntarte por qué parece que es un tema más importante hoy, o sea, que hoy se discute más sobre biohabitabilidad. ¿Es porque antes esto no se tenía en cuenta o hay otros factores que, no sé, nuestros abuelos hablaban de biohabitabilidad en las construcciones o no? Mm. A ver, lo primero yo creo sería aclarar un poco el término, qué significa, ¿no? Al final la palabra puede sonar un poco así grande. Básicamente consiste en ver qué hay dentro de nuestros espacios, ¿no? Del espacio donde habitamos, por eso lo del tema de habitabilidad. Y la parte bio sería ver un poco qué biología ocurre dentro de esos espacios, ¿no? Cómo está el aire que respiramos, cómo es la iluminación, cómo es la contaminación electromagnética, la acústica, porque todos estos factores influyen en cómo nos sentimos, ¿no? Entonces ese sería un poco el concepto. Ahora bien, ¿por qué ahora empezamos a preocuparnos más que antes sobre este tema? Si te fijas, hemos empezado desde los años 80, 90 a ir preocupándonos poco a poco por ciertos aspectos de nuestra vida que nos hacen sentir mejor, dormir mejor, ser más productivos, estar más felices, etcétera. Empezando, por ejemplo, por el deporte, ¿no? Y el cuidarse del cuerpo. De repente empezaron a ver más gimnasio, la gente tomó más conciencia de que era importante moverse, cosas que nuestros abuelos no hacían. También la alimentación, ¿no? Qué tipo de cosas comemos. Después de esa fase de deporte, alimentación tal, cada vez la gente empezó también a mirarse un poco más la mente. Empezaron a surgir cada vez más psicólogos que antes era rarísimo, no existían. La parte del mindfulness, el yoga, no sé cuánto, ¿no? Y un poco la parte inconsciente, subconsciente de toda esa parte. Y yo creo que todo eso va llevándonos a ser cada vez más, digamos, conscientes de lo que nos afecta a nosotros como humanos a nivel individual y a nivel colectivo, y eso nos lleva a mirar inevitablemente el espacio que habitamos, no solo nuestra vivienda, sino también nuestras ciudades y el territorio. Y es cuando entra justamente ahí, perdón que se mueve, la salud en los espacios, no solo en nuestra casa, como te decía, sino también en una escuela, un hospital, etcétera. Porque nos damos cuenta de que cómo estén esos espacios nos va a afectar a nuestra calidad de vida, a nuestro desarrollo, a nuestros sueños, etcétera, etcétera. Vale, entonces si llevamos esto como algo así muy práctico, no es casualidad que de repente hayan ciertos espacios que solemos frecuentar que, que nos generan como ciertas consecuencias a nivel de bienestar. Es decir, yo por ejemplo tengo experiencia de estar en ciertos lugares cuyo olor, por ejemplo, a, no sé, detergente, pues me hace doler la cabeza.
o las luces demasiado intensas que además te dan como muy de frente, muy fuerte, ¿no? A la vista, pues me generan cansancio mental. O sea, este tipo de cosas que creo que todos lo hemos experimentado, ponerlo en palabras sería hablar de biohabitabilidad, ¿no? Sí, o de salud en el hábitat, o de bioarquitectura, o de así hay como muchos términos que podríamos emplearlo, pero básicamente no hay que, digamos, centrarse en un término, sino saber que salud en el espacio, biohabitabilidad, bioarquitectura, viene a decir cómo es ese espacio y cómo afecta a los humanos, que al final nosotros somos animales, somos bio, y en relación con en simbiosis con el ambiente, pues sentimos unas cosas u otras, como tú bien estabas diciendo. La otra pregunta que te iba a hacer entonces a continuación de esto era qué afecciones o qué situaciones has visto tú, incluso con clientes, que se han podido solucionar a raíz de corregir o mejorar algún tema de biohabitabilidad en casa, bien sea a nivel de material, de iluminación o de ventilación. O sea, ¿tienes alguna anécdota así con clientes? Mm, sí, 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 que tengo. Ahora te voy a contar una. Lo primero, antes de meternos en la anécdota, sí que quiero puntualizar que es muy importante para no agobiarnos, porque muchas veces nos estresamos más de la cuenta por por estos temas, ¿no? También en la alimentación o otros, que no hay que obsesionarse, ¿vale? No hay que preocuparse en exceso. Y donde más tendría yo que mirar mi espacio es donde yo paso muchas horas del día, muchas veces. Por ejemplo, mi dormitorio o, por ejemplo, mi espacio de trabajo. No me voy a obsesionar con cada sitio que vaya, con cada casa que vaya o a un hotel que vaya, a no ser que yo tenga un problema grave de salud, que sea esta gente que tiene sensibilidad química múltiple, otras cosas que ahí así. Lo digo porque si no te puedes obsesionar tanto y preocuparte tanto, que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, dicho esto, te cuento un ejemplo, por ejemplo, de contaminación electromagnética. La contaminación, bueno, es un tema muy amplio que podríamos hacer 7 podcasts, ¿no? Pero básicamente hay muchos tipos y hay uno de ellos que es el campo magnético, ¿vale? Que se genera cuando hay un transformador, por ejemplo, una nevera, por ejemplo, un motor, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que tuve unos clientes que tenían la típica cama que tiene un mando que se eleva la cama, ¿no? Para tú poder estar más tumbado o más incorporado en la propia cama. Entonces, estas personas no dormían bien, tenían problemas de espalda justo en las lumbares, que es justo donde estaba el motor. Y además, lo interesante es que estas personas no conocían el tema, porque es muy común que la gente no sepa lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que el espacio donde tú habitas, pues te afecta a tu salud o puede tener consecuencias como estas que estamos viendo. Pero eran amigos de un amigo, no sé qué, y conociéndome a mí, pues me pidieron que fuese a ver si es que había algo en su habitación que pudiese estar afectándole a su dolor de espalda. Y allí fui yo con mis aparatejos, que también si quieres un día hablamos de eso, que miden justamente estos diferentes campos. Y empecé a medir los diferentes campos, el magnético, el eléctrico, el electromagnético, hay distintos, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubro que justo en la zona de las lumbares, el campo magnético, porque era donde estaba el motor para elevar la cama, estaba altísimo? Normalmente son un valor de 4 aproximado, nanotesla, y esto era no me acuerdo ya, pero 2000, ¿sabes? Una cosa como extraordinariamente alta. Entonces, ¿qué hicimos? Como todo tiene un equilibrio, ¿no? En la vida. No querían dejar de tener la opción de poder incorporar y bajar la cama porque la tenían también por salud. Básicamente lo que pusimos fue una regleta en la cual cuando ellos terminaban de incorporarse o bajarse, apagaban la regleta y entonces ya no tenía electricidad ese transformador, ese motor. Y entonces dejaba de existir el campo. No dormían con el campo activo toda la noche. Solamente lo activaban, por eso te digo que puntualmente no pasa nada que tengas 2000, solamente lo activaban cuando iban a usarlo. Y eso les cambió totalmente cómo dormían y mejoró su dolor de espalda, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo como muy, muy radical también ese ejemplo, ¿sabes?
Sí, sí, y además muy sencillo, o sea, me encanta que el Muy ejemplo ha venido sencillo. justo a continuación de que has dicho, a ver, esto no es tan complicado como puede parecer y tampoco va de obsesionarse. Y me encanta que lo hayas dicho porque una de las cosas que me gustó mucho de hacer tu curso sobre biohabitabilidad, bueno, o la clase que hiciste introductoria al curso, es que esto era una de las cosas que mencionabas, era como, a ver, no se trata de hacer la casa perfecta, sino de, con las condiciones que tienes y las posibilidades que tienes, ver qué puedes mejorar. Y esta anécdota es un claro ejemplo de eso, porque es que no les mandaste a cambiar la cama, literalmente fue poner una regleta y ya está. O sea, luego son soluciones que pueden ser bastante fáciles. Depende, no siempre es así, pero en general hay muchas cosas que simplemente es ser consciente y saber lo que te hace funcionar de una manera o de otra, como la alimentación, ¿no? O sea, podemos tener gente que nos diga, no, es que comer ecológico es súper caro, y entonces yo me hincho a pizza y hamburguesa, no es como la excusa perfecta, ¿vale? Pero es que hay una rama intermedia en la cual tú puedes comer verdura, puedes comer más sano, cenar poco, yo qué sé, comprarte algo ecológico de vez en cuando, y no necesariamente es más caro, ¿sabes? Claro. O más complicado. No, bueno, pero me gusta puntualizar que efectivamente para ciertas cosas hay soluciones bastante sencillas, que Mm, no tiene por qué ser todo muy, muy exagerado. De hecho, bueno, una de las preguntas que te iba a hacer es, o sea, necesariamente construir o adaptar una casa según los principios de habitabilidad tiene que ser necesariamente más caro, ¿no? Era una de las preguntas que también comentabas en la clase y decías que no, o sea, y ponías el ejemplo de la ventana, o sea, por favor, explícalo tú. ujú. A ver, puede ser más caro o puede no serlo. Por eso lo interesante es saber, conocer, aprender y tú mismo con tu propio criterio, que lo tienes si tienes la información, puedes elegir dónde y por qué te gastas el dinero o no, ¿no? Entonces llega a tu equilibrio según tus finanzas y según tu casa y la información que has tenido. Dicho esto, hay muchas cosas que no son más caras en la bioconstrucción. Hay otras cosas que sí lo son, algunos materiales, pues es cierto. Pero, por ejemplo, el ejemplo de la ventana que tú hablabas, Lina, básicamente abrir un hueco de ventana y la ventana en sí misma cuesta lo mismo abrirla a sur que abrirla a norte. Si la abro a sur en este hemisferio, en el hemisferio norte donde estamos ahora, voy a tener los rayos del sol que entran durante todo el invierno y si la protejo con bueno, puede poner algún toldo, alguna cosa que me haga que no me entre la luz, no me entrará durante el verano. Entonces estoy haciendo que mi casa se caliente de manera pasiva, ahorrando en calefacción en invierno, ¿vale? Sin embargo, si la coloco a norte, no me va a entrar nunca el sol, ¿no? Es un ejemplo como muy obvio, pero ahí no me está costando más dinero. Evidentemente la gente me dirá, ya, pero ¿y si toda mi fachada es a oeste? ¿O y si toda no sé qué? Bueno, según las circunstancias, ¿no? Los ejemplos que ponemos son genéricos y luego según cada caso concreto habría que ver qué, digamos, parámetros se pueden aplicar en esa vivienda, que es lo bonito y lo interesante, ¿no? Una vez sabiendo, ver, descubrir y aplicar las cosas que se pueden justo para ese caso en concreto. Mm, sí, sí. De hecho, he ido poniendo, o sea, he ido sacando como temas así generales como para que hasta ahora, pues, los que nos están escuchando se dan una idea más o menos de que no vamos a hablar de cosas eh, ni Rarísima. extrañas, ni rarísimas, exacto, ni inabarcables y mucho menos que no están al alcance, ¿no? Porque, como hemos dicho, va a depender mucho de, pues, la casa que tengas y las posibilidades que tengas. En la segunda parte del podcast vamos a tocar cada uno de estos puntos o de los factores que están implícitos en la biohabitabilidad de manera más concreta. Los voy a mencionar ahora para que se queden las personas con todo esto y sepan que de esto vamos a hablar. A nivel de lo que has dicho de ventanas, pues tiene que ver con temperatura y confort térmico, ¿no? También vamos a hablar de calidad del aire, de iluminación, de confort acústico y la parte electromagnética, la contaminación electromagnética, que claro que esto es imposible dejarlo de lado porque está al alcance A de la orden nuestros del días, día. a la Sí. orden del día totalmente. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, otra de las cosas que te quería preguntar era a nivel de materiales, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, vale, pero ¿cuáles son materiales más naturales o menos naturales? O sea, esto, ¿cómo podemos hacer una distinción un poco ahí en términos generales, ¿no? Mm. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, no sé si es demasiado obvio, y siempre lo hago con el tema de la alimentación. Y es una lasaña, ¿no? Una lasaña tú la puedes hacer tú con los materiales naturales como el tomate, la carne picada, me da igual, o la espinaca si eres vegano.
la pasta, no sé qué, o puedes comprarte una lasaña ya preparada en el supermercado, que está procesada y tiene muchos es y muchas cositas que, bueno, a lo mejor comérselas no es tan sano. Lo mismo ocurre, así un poco ejemplo muy fácil, con los materiales que yo uso en mi casa. Cuanto menos procesados estén y menos agentes no naturales tengan, seguramente sean menos sanos para mí. Por ejemplo, una pintura a la cal es muy saludable porque la cal es un material sano, está poco tratado y no tiene otros compuestos que pueda yo respirar. Una pintura sintética está súper tratada, está muy procesada, tiene muchos añadidos y aparte de que pueda emitir COPs, que son partículas orgánicas volátiles que yo pueda respirar, también para fabricarla, pues se ha contaminado el agua o han consumido mucha energía, etcétera, etcétera. Entonces son como dos ejemplos muy fáciles que yo puedo retener en mi mente y pensar, vale, de estos materiales, ¿cuál sería el más natural o el más sano? Pues el que menos procesado esté, que muchas veces no lo voy a saber tan fácil, ¿no? Pero ya es por lo menos una manera de empezar a pensar. Te voy a preguntar por un ejemplo en concreto que mencionaste en el webinar y era sobre la casa hecha de paja versus una de concreto. Claro, yo Sí. escuchaba esto, ya yo había escuchado alguna vez sobre lo de la casa hecha de paja y algo sabía. Pero es verdad que si lo escuchas de buenas a primeras, dices, a ver, desde mi ignorancia o mi poco conocimiento de esto, a mí me suena que una de concreto es mucho más segura o mucho más estable que una de paja. Entonces, claro, Ujú. luego el tema de como que qué tanta afinidad tengas con ciertos materiales naturales te puede hacer caer en esto y pensar, a ver, es que si pongo una pintura de cal, eso no me va a durar 20 años, por decir una exageración, como una sintética, ¿no? Este tipo de debates me imagino que los has tenido también con clientes. Claro, claro, claro. Cuando dices concreto te refieres a hormigón, ¿no? Sí, sí, hormigón. Vale. Vamos a ver cómo lo explicaría yo. En este tema, igual que en el tema de la ecología o del veganismo o de lo que cada uno quiera, la educación consciente, no sé qué, no se trata de convencer a nadie. Se trata de los que ya están convencidos que vengan aquí, ¿no? Que vengan a buscar información. Porque es verdad que siempre va a tener pros y contras cada una de las cosas, lo sintético y lo natural. O sea, no existe la perfección en ninguna cosa, por lo menos que yo sepa. Ahora, en el tema de lo que me estás comparando, la paja con el concreto o con el hormigón o una pintura natural con sintética, tendemos a pensar que lo que está más industrializado va a durar más tiempo. Y siempre hacemos la reflexión de desde hace cuánto tenemos materiales industrializados y desde hace cuánto tenemos materiales naturales. La revolución industrial empezó hace 150 años como mucho, el hormigón empezó a usarse hace 100, ciento y pico años, y más allá de eso no tenemos ningún edificio de hormigón que tenga 1000 años, 1500, porque no existía, básicamente. Bueno, estaba el hormigón romano que era hecho con cal, y entonces eso sí son materiales naturales, pero sí que tenemos edificios que han llegado hasta nuestros días hechos con materiales naturales, con madera, con piedra, con adobe, las pirámides. Entonces, no hay que ser muy radical, pero sí que es verdad que los materiales naturales, si están bien trabajados y bien conservados, pueden durar muchísimo tiempo. Sin embargo, los industriales, no te digo yo que no, pero normalmente tienden a deteriorarse y sobre todo normalmente no pueden repararse fácilmente. Se quedan obsoletos y ya una vez están deteriorados hay que sustituirlos por otros generando además residuos, ¿no? También eso me encanta, ¿no? De cerrar el ciclo, porque un material natural como puede ser la paja, la madera, el adobe, etcétera, cuando ya deja, por ejemplo, de tener su vida útil, ese material vuelve a la tierra. Es un material orgánico, no contamina. Sin embargo, un plástico, cuando ya se te ha roto el plástico, se te ha puesto amarillo, ya no puedes repararlo. Tienes que quitarlo, poner un plástico nuevo y ese tirarlo. Entonces, ¿sabes? Ahí hay todo un debate, se podría abrir con personas que están a favor, con personas que están en contra. Ambos dos tienen cada uno sus verdades y su razón. Yo evidentemente estoy en el lado de los que defienden los materiales naturales, pero entiendo que puede haber cosas que a la gente pues no le guste. Mm. Sí, bueno, se trata también un poco de aprender a cuidar de estos materiales, ¿no? Para hacer que también la durabilidad sea mejor. A veces también, no, lo que nos falta es un poco de conocimiento, ¿no? Sobre estos temas, puede ser.
Yo creo que lo que nos falta, y eso ya me meto en temas muy filosóficos, pero ¿por qué no? Porque para eso estamos aquí, para charlar, es que estamos en una sociedad en la cual se prima la productividad por encima de todo, el trabajar miles de horas, el ganar mucho dinero, el tener más, etcétera, etcétera, y hemos abandonado la parte del ser, ¿no? Un poco, y del cuidar nuestro entorno. No solo cuidar una planta, sino cuidar mi puerta y barnizarla una vez al año, o barnizarla o lijarla o echarle un aceite o lo que sea, encalar la pared, ¿sabes? Todo esto del cuidado tanto de la comunidad como de mi propio entorno, como de tal, lo hemos dejado atrás. ¿Por qué? Porque queremos algo que no necesite ningún mantenimiento, que no necesite ningún requerimiento para yo tener tiempo para dedicarlo o bien a trabajar para ganar más dinero o bien al disfrute de irme por ahí de viaje, de fiesta, de no sé qué, ¿no? Entonces yo no sé si ese modelo de vida es sostenible en el tiempo, pero eso ya es otro melón que si quieres no lo vamos a abrir porque si no nos da otra hora de podcast. Es un tema interesante. Yo me lo voy a apuntar para algún próximo episodio porque este tema da para tanto que aquí no lo vamos a abarcar, pero Claro, está bien que lo hayas dejado justo en este punto de la conversación para que quede ahí a la reflexión. Y nada, vamos a total. pasar ahora a la segunda parte, a hablar de todos estos factores que están dentro de la biohabitabilidad que ya hemos mencionado hace un minuto. Así que bueno, hablaremos de esto a continuación. Todo lo que estamos hablando en este episodio quiero que lo tengas por escrito para que puedas ponerte en marcha cuando puedas y como puedas. Esa es la razón por la que te invito a que te suscribas al newsletter de este podcast, en el que cambiamos un todo mal por un todo bien. Consigue en las notas de este episodio el enlace directo para suscribir. Vamos a empezar por el primer factor de biohabitabilidad o principio de biohabitabilidad, que sería la calidad del aire. ¿Cómo podemos potenciar la calidad del aire o mejorarla en los entornos? Ujú. La calidad del aire estaría dentro, digamos, de un apartado más grande que sería la calidad del ambiente, ¿vale? Que ahí también entraría la temperatura, confort térmico y el confort también que te proporciona la humedad que hay en el ambiente, ¿no? Pero la calidad del aire en sí misma, que también entra la humedad y la temperatura, tienen muchos factores, demasiados incluso como para tratarlo en este podcast, porque influyen tanto, como hablábamos antes, las partículas orgánicas volátiles, el polvo, la velocidad que pueda tener el aire dentro de tu casa, la temperatura, la humedad, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Bueno, hay como muchas cosas, ¿no? Por eso digo que no hay que obsesionarse. Pero sí que es verdad que yo puedo intentar cuidar ese aire interior porque paso la mayor parte del tiempo dentro de un espacio. De hecho, según la OMS, pasamos el 80% o 90% del tiempo dentro de un espacio. Entonces, ese aire que nosotros respiramos puede estar hasta 3 veces más contaminado. No sé si es 3 o 10. Ahora me falla la memoria de embarazada. Bueno, puede estar mucho más contaminado que el aire del exterior, ¿no? También depende de dónde vivas. Si vives en una ciudad muy contaminada, seguramente no. Pero probablemente los muebles, textiles, productos que uses de limpieza que tú tengas en tu casa estén contaminando sin que tú lo sepas ese aire que respiramos, tanto nosotros los adultos como sobre todo los niños que son más vulnerables a este tipo de sustancias porque respiran más veces y aparte su organismo está menos desarrollado. Entonces, para mejorar fácilmente la calidad del aire, siempre que no viva en un sitio muy contaminado, lo que se recomienda primero y principal es ventilar muchísimo. No ventilar solo una vez al día, sino intentar ventilar pues 3, 4 veces al día y sobre todo ventilar antes de pasar tiempo en ese espacio, porque solemos ventilar después, que también está bien, pero si yo me voy a dormir a mi dormitorio y lleva todo el día cerrado, voy a respirar ese aire y voy a respirar lo que haya soltado mi armario, lo que haya soltado la alfombra, que no lo sé si es bueno o malo, ¿no? Porque no nos hemos puesto a medirlo ni a cambiarlo, no estamos dando como el consejo más fácil y barato. Entonces, me interesa ventilar ese espacio 5 minutos antes de dormirme para que entre aire fresco y se vaya el aire contaminado, ¿vale? Y normalmente no lo hacemos, no ventilamos antes de dormirnos. Luego, evidentemente, pues puedo ponerme a ver qué tipo de contaminantes atmosféricos yo tengo dentro de mi vivienda y para eso ya sí que me haría falta medirlo.
No lo puedo saber a simple vista, no sé, es que lo huela, pero es muy raro. Tiene que ser algo como muy potente que yo pueda oler y hay sustancias tóxicas como por ejemplo el formaldehído que ni huelen ni las ves, o sea, no hay manera de que tú las detectes y sí que te afectan. Sí, sí, claro, Sí. esto ya es verdad que es meterse como en un terreno en el que necesitas al final un experto que te asesore. Pero bueno, obviamente aquí podemos hablar de todas las cosas que tengan olores muy fuertes, pues al final acaban siendo pues algo que se concentra en un ambiente cerrado. Una de las cosas que mencionabas en el webinar era el cuidado con los ambientadores, las velas y los perfumes. Y, o sea, si todo esto está concentrado en un ambiente y además no lo ventilas, pues normal que crees como un campo ahí de, Un pues microclima. sí, un microclima que, bueno, a mí se me manifiesta mucho en dolores de cabeza, por ejemplo. O sea, yo soy consciente que estoy en un espacio que a nivel de olor tiene algo que no encaja, bien sea por químicos o lo que sea, porque me empieza a doler la cabeza y eso para mí no es habitual. Pero bueno, hay personas que puede que esto no se les note tan fácil, no se den cuenta, O al ¿no? revés, o que no puedan ni siquiera estar porque ya se ponen malos solo entrando. También. Claro. Muchas veces no lo olemos ni lo percibimos, pero por ejemplo, cuando hay mucho dióxido de carbono, que también no es bueno, empezamos a sentirnos soñolientos, cansados, con fatiga. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando vamos a alguna clase, a alguna conferencia que no está bien ventilado y hay muchas personas. Al principio estamos atentos, no sé qué, cuando ya va terminando, a lo mejor no es porque sea aburrida la ponencia, sino simplemente porque es que ya no nos da más estar ahí con toda la gente. El aire que respiramos no está bien ventilado, entonces no es igual de limpio y necesitamos una pausa para tomar aire fresco, que se ventile el espacio y volver a retomar, ¿no? Y claro, no somos conscientes de eso, simplemente nos sentimos así, oh, necesito un café, tal, y a veces no es eso, es simplemente que estoy respirando más dióxido de carbono del que debiera, ¿no? Entonces, en un espacio, como tú bien dices, los perfumes, todos los ambientadores y tal, que no sean naturales, pueden perjudicarnos. Incluso también puede haber sustancias naturales que nos hagan daño. De hecho, todo en realidad viene de la naturaleza, solo que hay algunas cosas que están más procesadas que otras, pero, o sea, que no es de la naturaleza, ¿no? O sea, sí, vivimos en la Tierra y no hemos traído cosas de ningún otro sitio. Entonces, eso es lo que hablamos, ambientadores, vela y tal, y luego también todos los materiales que sean textiles tratados de manera ignífuga, que puede ser, por ejemplo, sofás o alfombras, que tengan también, muchas veces tienen tratamiento antibacterias, antibichitos, ¿sabes? Todo esto que son biocidas, biocidas significa que mata la vida, te afecta a ti porque tú eres vida, o sea, tú eres bio. Entonces tengo que tener cuidado qué cosas meto en mi ambiente. Todos los pegamentos, por ejemplo, todos los tableros, se usan muchísimo. Los tableros de madera que son madera contrachapada, de esta que son como virutilla de madera. Eso está pegado con colas. Todas esas colas sueltan un montón de formaldehído, por ejemplo. ¿No? Entonces, como siempre, no se trata de obsesionarse, se trata de ver qué estoy comprando y qué estoy metiendo dentro de mi casa o qué tengo ya. Al igual que las pinturas de la pared. ¿Cómo es esa pintura, no? Muchísima gente me pregunta por pintura y mucha gente tiene pinturas que son plásticas, son antiguas y ya evidentemente se han pasado muchos años, la pintura ya no está emitiendo nada, pero si yo acabo de pintar no es que emita durante 2 o 3 días, que a lo mejor será 2 o 3 años emitiendo COPS, por ejemplo. Mm, sí, sí. Esto lo ha mencionado alguna vez invitadas que he tenido en el episodio para hablar de tóxicos ambientales y, por ejemplo, el tema de cuando estás reformando una casa, que aquello huele pues a todo, pintura, aglomerado, a todo lo que le estás metiendo. Y ella decía, bueno, Horas. a ver, en la medida de las posibilidades, pues trata de usar cosas más naturales, pero ventila esto muchísimo, porque es que vas a ir tú a vivir ahí y aquello tiene una concentración de tóxicos que no veas. Ujú, totalmente. Y también muchas veces los productos de limpieza que tenemos, no sé, un spray para tal, otro para cual, no sé qué. Y cuando lo más sencillo suele ser vinagre, bicarbonato, agua, no sé qué, ¿no? Yo del tema de limpieza ecológica todavía me tengo que poner al día, pero siempre recurro cuando no sé algo a lo de, vale, ¿qué es más natural? ¿Qué es lo más natural que funciona ese truquillo? Sí, 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 de eso también hemos hablado, el tema de limpiadores y justo vinagre, limón es lo que más recomiendan en No, general las claro. expertas en estos temas. Bueno, Mm, vamos a hablar de temperatura y confort térmico también.
¿Qué tener en cuenta a nivel de construcción para esto? Por lo menos aquí en España has pasado una temporada ahora de invierno en el que hay un montón de edificios cambiando los sistemas de calefacción, por ejemplo. Ujú. Pues mira, en el tema de confort térmico, que entra también dentro, digamos, de la calidad del ambiente, acuérdate, calidad del ambiente, calidad del aire, confort térmico, tal, influyen muchas cosas, influyen lo que te decía de la velocidad del aire, ¿no? Si tengo brisa, tengo más frío, o si tengo un ventilador de techo, estoy más fresquito. Influye la temperatura que yo tenga en la pared, que no tiene por qué ser la misma que hay en el ambiente. Entonces, hay un montón de factores que pueden influir en cómo yo me siento, también cómo sea yo de persona, qué edad tenga. No es lo mismo que tengas 60, que tengas 10, que esté embarazado que no. Si eres hombre, mujer, tu tamaño corporal, todo eso influye en cómo me siento. Por eso tenemos que respetar los confortes térmicos de cada persona y influye lo que yo esté habituado. Si yo estoy habituado a siempre tener una temperatura de 27 grados en mi casa, cuando sea invierno necesitaré esos 27. Cuando con 20 y una sudadera o un jersey se puede vivir muy bien, ¿no? Entonces hay como muchísimos factores que influyen en el confort porque depende de cada uno. Ahora bien, ¿qué se está haciendo? Se están cambiando las calefacciones o climatizaciones por unas nuevas que sean, digamos, más ecológicas. Cuando, en mi opinión, eso no debiera ser lo que habría que hacer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el tema de la eficiencia energética son dos partes. No sé si me estoy metiendo demasiado, pero bueno, digamos dos partes dentro de una vivienda, la parte pasiva y la parte activa. La climatización sería la parte activa, es decir, yo le doy calor o le doy frío a la casa. Pero la parte pasiva es la parte en la cual yo adapto mi casa para que no pierda ni calor ni frío, para que se mantenga como una nevera. Entonces lo que tengo que hacer es proteger mi casa, aislarla bien para que no pierda ese calor o para que no pierda ese frío en invierno o en verano. De tal manera que voy a necesitar menos climatización. Al necesitar menos, un aparato más pequeño y menos electricidad, me estoy haciendo más resiliente también, ¿no? Y además estoy haciendo que no necesite ese añadido que muchas veces nos hace estar incómodos. Por ejemplo, el aire acondicionado, pues a lo mejor no te gusta tanto. Si estoy bien protegido, me protejo del sol, estoy aislado, tengo un ventilador de techo, igual no lo necesito ni siquiera el aire. Depende de dónde estés, de cómo sea, etcétera, ¿no? Pero muchas veces no invertimos en la parte pasiva e invertimos directamente en la máquina, cambiar la máquina, ponerla más grande, etcétera, etcétera. Es absurdo, porque si invierto en la parte pasiva estoy dejando de necesitar. Y no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, si yo invierto en no necesitar, ya soy libre a partir de ahí, ¿no? Digamos. No lo piensas un poco antes, esto lo puedes adaptar como lo que hablamos de la ventana. Te cuesta lo mismo la ventana en el norte o en el sur. Ahora, si te lo planificas, los beneficios que tienes son mucho mayores. Claro, porque el gasto es una vez. De la otra forma, el gasto es una vez para cambiarte la climatización y luego todos los meses pagaré la energía. Claro. Y en casos de que te habrá tocado clientes que, bueno, ya la casa está hecha, la calefacción es la que está, em, ¿hay algunas soluciones que puedes comentar a nivel de cómo mejorar o potenciar lo que ya se tiene para que esa parte pasiva pues tire más de la activa o se balancee un poco más? Pues va a depender mucho de cómo sea esa casa y de lo que tenga puesto. Por ejemplo, si no tiene aislamiento, seguramente yo le voy a recomendar que aísle, independientemente de que haya cambiado la calefacción. ¿Por qué? Pues porque va a necesitar menos energía. ¿Qué tipo de ventanas tenga? Pues no lo sé. Por eso es tan difícil darte una respuesta, en este caso, genérica para todo el mundo, porque va a depender si vive en el norte, si vive en el sur, si es el último piso, si está orientado a oeste o a norte, si tiene ventanas en las cuatro tal, cómo sea la altura de techo. No sé, ¿sabes? Como cada uno de los diferentes, digamos, especificaciones que tenga la vivienda nos va a dar una respuesta distinta u otra. ¿Sabes? Y también según el estilo de vida de la persona y para qué use la casa. No es lo mismo personas que teletrabajan y están siempre en la casa que personas que solo vuelven por la noche o gente que solamente usa la casa los fines de semana, gente que una, gente que son 10. Es como demasiado difícil en este caso decirte algo en concreto, ¿no? Pero sí que esto que sí que es general es no inviertas en tener más
aerotermia, calefacción, climatización, ventilador, lo que sea, sin invertir primero en cómo me protejo de lo exterior, o sea, cómo me hago más resistente a lo de fuera, aislando seguramente, cambiando las ventanas, protegiéndote del sol, poniendo vegetación, hay mil maneras de hacerlo, ¿no? Pero cambiar ese punto de visión. Vale, vale. Bien, no, está, yo entiendo que no puedes dar como obviamente soluciones concretas, pero bueno, es por dar ideas un poco, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones de aislamiento, ¿no? Podemos dejarlo en ese punto de vista. Claro. Dependiendo de tu situación, hay soluciones de aislamiento que no implica tumbar la casa y volver a hacerla. Oh, claro, se puede aislar por dentro, se puede aislar por fuera, se puede aislar entre medio del muro, según cómo sea tu muro, el tejado se puede aislar si está en el último piso o la parte del suelo. O sea, aislar es como básico, porque además las viviendas, a no ser que sean muy nuevas, la mayoría de las viviendas antiguamente no tenían aislamiento porque no era obligatorio. Entonces, casi me atrevería a decir, la mayoría de los clientes que tengo necesitan aislar. Sí, sí, es verdad. Yo también he vivido esto de escuchar de personas que están, pues eso, construyéndose su casa o reformando y hablar mucho, o sea, se habla mucho más hoy de aislamiento de lo que hablaban mis abuelos, por ejemplo, de este tema, porque las casas eran frías y ya está, se encendía la chimenea y poco más. Claro. También dependía, porque si eran casas de piedra gordas, antiguas, no necesitaban a lo mejor tanto aislamiento, ¿no? Y fue más cuando empezó a construirse priorizando el beneficio económico, que empezamos a intentar reducir a muerte los espacios, los materiales, todo, ¿no? O sea, fíjate las habitaciones, el tamaño que tenían en la casa de nuestros abuelos y cómo son ahora, Ya. que son 6 metros cuadrados, como muy grandes, ¿sabes? Ya, ya. A nivel de iluminación, bueno, aquí podríamos decir, nada, la iluminación natural siempre va a ser la estrella de toda la gama de la iluminación. Bueno, a veces se puede tener, a veces no. Pero ¿hay alguna iluminación en concreto que ahora mismo digas, mira, esto es que nos viene fatal? O sea, por ejemplo, yo tengo un problema con la iluminación blanca de esta fluorescente. No la soporto. O sea, yo prefiero eh, todo lo que sea luz cálida, sobre todo para la noche, porque soy consciente que eso me perturba el ciclo circadiano y el sueño. Pero bueno, no sé, esto entre gustos y colores, hay personas que les encanta la luz fluorescente. Mm. En general, todo lo que sea, lo que tú dices, interrumpir el ciclo circadiano, a casi todo el mundo le afecta. A algunos le afectará más que a otros. Pero sí que hay una cosa que la gente no conoce mucho, que es el parpadeo de la luminaria. La luminaria es la bombilla, ¿no? Entonces, eso puede tener, que tú no lo percibes a simple vista, es decir, no eres consciente, parpadeo, ¿no? Porque la corriente es alterna y entonces, pues, digamos como que no está encendida de manera continua, sino que titila, pero tú no la ves. Lo que pasa es que tu sistema biológico sí que lo percibe y te cansa mucho más. Entonces, lo que tengo que intentar es no usar ese tipo de bombillas porque esas son las que van a cansar. Muchas de las fluorescentes son con parpadeo. Entonces, puede ser que además de que sean blancas y el blanco no te guste, tengan ese parpadeo que te hace cansarte tanto. Muchas veces se puede ver con el móvil, de hecho, a lo mejor lo has podido observar alguna vez cuando voy a hacer una foto y apunto a donde hay una bombilla o una luz que se ve como si fuesen interferencia. Sí, sí. Eso es porque la bombilla tiene parpadeo. Otras veces tiene y no se observa con el móvil, también te lo tengo que decir. Pero si se ve así, seguro que tiene, ¿sabes? Entonces intentar elegir las que no tengan ese parpadeo e intentar adaptar el tipo de luz que voy a usar al tipo de actividad que voy a hacer. No tengo que usar la misma luz para estudiar que para cocinar o para estar relajada haciendo yoga, por ejemplo, ¿no? Eso es como muy obvio. Y priorizar la luz natural, claro que sí, como siempre, dentro de un rango, ¿no? Porque a veces mucha luz natural también puede hacer que el espacio no sea acogedor o que me invite a descansar, sobre todo en verano, ¿no? En verano a veces buscamos como más esa sombra, ese recogimiento, esa oscuridad para estar más fresquito. Bueno, dentro de todo es un poco tirar de sentido común, o sea, no sé, o sea, esta idea que me quedó una vez de, a ver, la noche está hecha para descansar, con lo cual tu cerebro tiene que entender, o sea, cosa que lo entiende quienes nos entendemos somos nosotros, de que por la noche, o sea, a medida que va oscureciéndose, es que tienes que empezar a encender ese motor de voy a dormir, con lo cual esas luces ahí intensas de laboratorio, lo que le están diciendo a tu cerebro es que se despierte, o sea, al final es que no es tan ilógico si lo piensas un Claro, poco.
pero bueno, es como dices tú, nos hemos adaptado a vivir una vida de otra manera. Muy artificial. De hecho, el otro día hablaban en los cursillos estos de preparación al parto, que me hizo mucha ilusión que mencionaran eso, porque, claro, dicen, tú estás ahí intentando empujar o dilatar o no sé qué, y tienes la luz blanca cuadrada del hospital ahí en tu cabeza, ¿no? Como, ¿cómo te vas a relajar con esa luz que te está dejando ciega, ¿no? Y entonces estaban empezando en algunos sitios pues, a permitirte que se apagase esa luz, ponerte una lamparita, poner una vela, de tal manera que el ambiente que creas genera más oxitocina, que la oxitocina te ayuda a dilatar, a estar más relajada, etcétera, etcétera. Digo, joder, menos mal que se están dando cuenta, porque el hospital es uno de los puntos que a mí más pena me dan, porque uno va allí a curarse y el ambiente le está enfermando, entre comillas. O sea, las camas tienen los motores esos que te he dicho, las luces son blancas, no hay plantas, no sé qué. O sea, dentro también de cuidar que no metamos bacterias y cosas en el hospital, que eso yo no digo que no, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas que se podrían mejorar, qué tipo de pintura, qué tipo de suelo, qué tipo de muebles, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos en ese punto. Llegaremos, llegaremos. Por eso vamos a centrarnos en hablar de la casa, que dentro de todo es más o menos lo que podemos controlar, porque ya lo otro es como, bueno, importantísimo, ojo, pero bueno, hay que empezar por lo que tienes más cerca, ya está. Sí, 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 bueno, pero se van concienciando poco a poco cada uno desde su casa, como tú dices, y así se cambia el mundo, cambiando cada uno individualmente. Sí, efectivamente. Bueno, nos quedan dos. Por un lado, el confort acústico y por otro lado, la contaminación electromagnética. A nivel de confort acústico, tengo una pregunta muy concreta porque es que la viví ahora estando en Navidades en casa de mis padres, al otro lado del continente. Pues claro, hay muchísimo viento porque tenemos el mar cerca, lo cual es un lujo. Es muy fresco tener la ventana abierta, pero claro, entra un ruido a la casa, o sea, porque además sí está en calle principal y tal. Y claro, cuando escuchaba luego tu clase, yo decía, es que cómo aíslas del ruido una casa así, donde necesitas la brisa, porque la tienes, pero por otro lado, es que el ruido a veces es mucho. Quisiera cerrar todo y encender el aire acondicionado. Eso es muy complicado. Mm, A muy mí me bien. gustaría poder hacer magia y decir, no, existe no sé qué, que puedes poner y tener todas las ventanas abiertas y que no se escuche el tráfico, pero no, por ahora no existe nada así. Lo más que podrías hacer si tienes terraza es poner plantas, porque las plantas, quieras que no, absorben. O sea, al final lo que absorbe el ruido es todo material que sea esponjoso, que tenga aire entre medias, que sea, pues por ejemplo, como las cajitas de los huevos, ¿no? Que se usan muchas veces en los estudios acústicos, los colchones. Tú cuando metes cosas dentro de una habitación haces que no tenga eco porque están metiendo esos materiales que absorben el ruido. Entonces, en mi terraza puedo intentar poner plantas que disminuyan un poquito ese tráfico, pero no va a haber silencio absoluto si tú tienes una autovía debajo y la ventana abierta, eso está claro. Claro, claro. Lo que podrías hacer sería cerrar con unas buenas ventanas y aislarte acústicamente del exterior. Pero ojalá me diga rica, seguro, si encuentro yo un método para tener la ventana abierta y que no se escuche el ruido de la calle. Sí, sí. No, bueno, está bien. Este es un ejemplo para que también podamos dejar claro de que hay, bueno, hay cosas que no, la solución no es tan fácil, pero bueno, no pasa nada. Habrá otras cosas que se pueden hacer. A nivel de confort acústico, ¿has tenido pues alguna anécdota así con clientes o es algo que a lo mejor dentro de todos los factores, este es igual el que menos problema tiene en general, por lo menos aquí en España, no sé. No, sí que hay, sobre todo a lo mejor con el vecino o con ruido de arriba, ¿sabes? Que hay dos tipos de ruido. El ruido aéreo, que sería por ejemplo el del tráfico, el de un avión, y el ruido que se transmite a través de los materiales, por ejemplo cuando taconean en el suelo de arriba o cuando alguien clava un clavo, ¿vale? Ese ruido se transmite a través de los materiales, ¿no? Entonces se protegen de manera distinta. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, la vecina que taconea mucho arriba, tengo que protegerme del impacto, ruido de impacto se llama, ¿no? Y en cambio el aéreo tengo que hacerlo un poco como te comentaba, ¿no? Absorbiendo eso y haciendo que no llegue dentro de mi vivienda. Entonces, según el caso, pues se va a aplicar una cosa u otra. Sí que tengo ejemplos de unos clientes que querían aislarse del ruido del vecino de enfrente y entonces colocamos una especie de material absorbente
En ese caso era ruido aéreo, porque no era que estuviesen golpeando la pared. Y era un material absorbente que luego protegimos con, como si fuese un pladur, pero material ecológico, y les facilitó mucho el no escuchar tanto a los vecinos, ¿no? Depende del caso, ya te digo, depende qué material esté hecho ese límite con el vecino, se va a usar una cosa u otra, pero sí que se puede aislar acústicamente y dar resultados bastante buenos, porque el ruido es una de las cosas que más nos perturban, nos fatigan, nos estresan, nos da rabia, ¿no? O sea, ya no puedo vivir con este ruido. De hecho, mi consejo es, si ya tienes la casa no puedes hacer nada, pero si estás buscando casa, prioriza muchísimo. Eso igual quieres preguntarme otra pregunta y me estoy adelantando, pero prioriza muchísimo el estar en un sitio que no se escuche ruido, porque es que eso es muy difícil de evitarlo, que tengas luz, porque eso también es muy difícil de crearlo si no lo tienes. Otras cosas se pueden cambiar, ¿no? Y que si puedes tener ventilación cruzada, que ventanas enfrentadas que hagan que corra el aire, esas son como tres cosas muy importantes para estar a gusto en tu casa. Son fundamentales. Esa es la respuesta a la pregunta que te iba a hacer después de terminar esta parte, que eran las tres como recomendaciones imprescindibles. O sea, que muy bien porque ya está hecho. O sea, Adelante. todo lo que, como que dice, lo que no puedas fabricar, pues trata de tenerlo previamente mirado, ¿no? O sea, todo lo que es el tema del ruido, de la ventilación, ¿no? Viento cruzado y la luz natural. Claro, a lo mejor no tiene luz porque no tiene ventanas, pero que se pudiesen abrir o que se pueda potenciar esa luz natural, ¿no? A lo mejor a través de un lucernario o de alguna forma, porque eso sí que son cosas que en algunos sitios no tienen solución. O sea, si no tienes luz natural y no tienes manera de abrir, o sea, podrás cambiar el suelo, los materiales, podrás ponerte, yo qué sé, ventilación mecánica, pero no puedes tener más luz, ¿no? Entonces, cuando uno está buscando casa, me parece como clave eso. De hecho, nosotros hacemos muchas veces también ese servicio de ayudar a la gente a que encuentre la casa porque uno no sabe, ¿no? Y entonces se va a gastar un dineral en una vivienda en la cual se supone que vas a vivir mucho tiempo y no quiere hacer mal esa decisión. Me parece tan importante en realidad que te acompañe un profesional a hacer eso, profesional de tu confianza, que porque lo que cuesta el profesional con respecto al dinero que te va a gastar es nada, ¿sabes? Entonces merece mucho la pena. Totalmente. Totalmente. Por eso es que quería además meter esta pregunta, porque, bueno, puede haber personas que ahora mismo estén planteando eso a futuro y, bueno, ya tener esto en mente, por lo menos para ese momento, ya es un paso adelantado, ¿no? Ya cuando vas a buscar, buscas con otra Otra visión. visión. Mm. Quería decir una cosa, perdóname, antes de que Sí, se me vaya, del tema del ruido. Y es verdad que esto no es de la vivienda, pero si en general no empezamos a concienciar y potenciamos que nuestra comunidad, nuestra ciudad no esté hecha para el vehículo, sino para el peatón, también vamos a bajar esos niveles de ruido, ¿no? Es verdad que eso no es dentro de mi vivienda, pero a lo mejor puedo firmar una petición para que la calle no sé qué, o puedo votar a un partido u otro, o puedo poner un cartel, no sé, cada uno que encuentre su manera, pero que todo está relacionado, ¿no? Entonces, por eso cambiando nosotros y la manera de verlo, cambiamos nuestro entorno, que es la ciudad, la casa, nosotros, el territorio, el mundo. sí, 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 tal cual. Ya solo por terminar, nos queda la contaminación electromagnética, que, Sí, bueno, a ver, temazo. esto va desde hablar del wifi hasta los transformadores que has mencionado al inicio. Bueno, a ver, son tantísimas cosas que da para un capítulo, pero cuéntanos como los principales o los que ahora mismo están como más presentes en las viviendas y que al final nos hacen más daño de lo que pensamos. Pues como bien dices tú, un temazo muy amplio. Hay mucha controversia, ¿no? Hay gente que opina una cosa, gente que opina otra. Entonces, a mí que me gusta intentar ser lo más neutral posible dentro de mi filosofía, yo intento trabajar sobre el principio de la prevención. Y es verdad que no tenemos datos suficientes para medir qué efecto nos hace, por ejemplo, un teléfono o el wifi en una persona durante 80 años, por ejemplo, porque no existía. Entonces, no hay, digamos, estudios suficientes para demostrar que sí que hacen daño o que no hacen daño. Hay un montón de estudios demostrando que no hacen daño, un montón de estudios demostrando que sí hacen daño. Ahí están,
las empresas luchando por decir que no, Samsung no sé cuál, bueno, Samsung no sé, pero se me ocurrió esa. Orange la otra, tal cual, los otros que son más ecologistas diciendo que contaminan un montón a nosotros, al medio ambiente, bla, bla, bla. Yo no lo sé, no me he puesto a investigar a fondo los estudios, pero lo que yo sí sé es que cuando no sé algo, prefiero prevenirme, sin obsesionarme, ¿no? Entonces, dentro de nuestra vivienda y en nuestra vida, tenemos todo el rato el móvil, con los datos, con el wifi, cables, todo está electrificado. Sabiendo eso y sabiendo que existen varios tipos de contaminantes electromagnéticos que no vamos a entrar porque si no nos liamos, voy a intentar protegerme dentro de mis posibilidades según el momento. Por ejemplo, cosas básicas que yo hago es poner el modo avión cuando duermo. Si no puedes modo avión porque te tiene que llamar tu madre, quitar los datos. Y si no puedo hacer nada de eso, pongo el teléfono lejos, a 1 metro de mí, por ejemplo. Desconectar cosas, no tener todo enchufado, no tener a mi alrededor enchufado el ordenador, el móvil cargando, la luz, no sé qué, no sé cuánto, todas estas cosas, no, intentar evitarlas. Y con el móvil también, cuando es de día y lo llevo conmigo, intentar no tenerlo mucho tiempo cerca de órganos principales como son, por ejemplo, mi ovario, mi vientre, el bebé, por ejemplo, ahora. Intento no tenerlo pegado ahí, ¿no? Mucha gente se lo pone en el regazo. Si voy a hablar por teléfono 1 hora, si voy a hablar 5 minutos, me da igual, pero si voy a hablar 1 hora, manos libres o auriculares para no tenerlo pegado al cerebro. Son cosas que en realidad no me cuestan tanto trabajo y estoy previniendo. No sé si será malo o no. O sea, yo opino que sí, pero quiero decirte, cada uno que saque sus conclusiones, pero no me cuesta tanto hacer eso, ¿no? Y como hablábamos antes del tema de los motores y transformadores, intentar alejarme lo máximo posible de de todo emisor, digamos, de posible contaminación electromagnética, como son todos los cables, todos los enchufes, todos los motores, transformadores, etcétera, etcétera. Eso sería como lo más básico que puedo hacer. Luego, si me quiero meter más allá, pues ya sí que tendría que medir para ver qué dato tengo y poder ponerle una solución como más concreta ese dato. Existen un montón de soluciones como, pues yo qué sé, pintura, cortina, protectores, bla, 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 pero nunca hacer nada de eso sin medir, ¿vale? Porque puedo empeorar la cosa. Mm, No claro. sé si me... Sí, digamos que estas son pues eso, recomendaciones generales, pero si aún así persiste, por ejemplo, cosas como las que contabas de estos clientes, ¿no? Que tenían problemas para dormir y decían, bueno, a lo mejor hay algo en la habitación que no somos conscientes que tenemos. Pues al medirlo ya lo sabes y como que Claro, vas directamente a solucionar eso en concreto, ¿no? claro, claro. Cuando yo lo mido, sé exactamente de dónde me proviene la fuente, qué tipo de contaminación es, y normalmente una vez que sé eso, pues puedo saber cómo protegerme de ello, cómo evitarlo. Muy bien. Me gusta esto que dices del principio de prevenir. Bueno, ya está, no pasa nada por hacer estos pequeños cambios como alejar el móvil, poner el modo avión, etcétera, porque al final todos tenemos un poco ciertas alteraciones de sueño, unos más, otros menos, y todo Mm, esto nos beneficia, ¿no? O sea, quiero decir, todo esto abona en el saco de lo bueno, como me gusta decir. Entonces, tal cual, o sea, que son cosas que no te quitan demasiado esfuerzo ni demasiada y energía hace fuerza. hacerlas. Mm, totalmente. Bueno, te voy a concluir con la última pregunta del episodio, con el que cierro cada episodio, que es, pues, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál para ti es el peor todo mal en cuanto a estas cosas que se dicen o se repiten, pero muchas veces no son ciertas o son productos de, pues, un mito, algo que se ha ido construyendo a base de, pues, eso, de repetirlo, pero que en el fondo, pues, no nos hace bien? ¿Tienes alguno en concreto sobre Mm, biohabitabilidad en general? yo creo que en general o sea, hay como la idea general que lo hemos hablado antes de que todo el tema de ecología, no solo en la construcción, sino en todo, es más caro. Y también he escuchado mucho eso de hippies, ¿no? O sea, como muy alternativo, pues como el yoga, la meditación o todas estas cosas que cada vez se ponen más de moda y ya no están de hippie. Y yo creo que esa es la excusa perfecta para la gente que no tiene ganas de informarse. Entonces, como no, esto no sé qué, porque es más caro. Esto mismo que es fácil, está aquí, me lo ha dicho Pepe y lo pongo, ¿no? Entonces no estoy mirando, por ejemplo, qué tipo de suelo me estoy poniendo, si tiene mucho plástico, si no, si emite, si no, bla, bla, bla. Entonces, eso depende de cómo tú seas de persona, lo puedes aplicar a todo.
como hablábamos, a la comida, no sé qué, pues lo mismo con la construcción, ¿no? Está el mito este de que es más caro y ya directamente no lo miro. Nada, eso es más caro, no lo miro. Espérate un momento, vamos a mirarlo, ¿no? Porque a lo mejor no es más caro. O a lo mejor lo que es extra de caro te lo está ahorrando luego de otra cosa, como lo que hablábamos del pasivo, la climatización, ¿no? Y el aislamiento. Mm. Sí, sí. Es por un lado, no todo es necesariamente más caro porque a veces las soluciones son cambiar una cosa de un sitio a otro y ya está, como lo de la ventana. Y por otro lado, que a lo mejor hacer una inversión mayor en ciertos factores te ayuda a ahorrarte a largo Ahorrar en plazo en otro. otros. Entonces, desde luego, creo que hay que mirárselo, hay que mirárselo. Total. Bueno, Carmen, qué alegría haber hablado de este tema contigo, aunque haya sido en plan general y a pinceladas, pero bueno, porque es un tema muy gordo del que seguro que hablaremos más de aquí a un tiempo. Y de hecho, mira, se me acaba de ocurrir que es que uno de los temas de los que luego podemos tratar más a profundidad es, ahora que vas a ser madre, pues cómo has ido adaptando también todo esto para preparar ese terreno, esa casa, ese Llegada. hábitat donde va a estar tu bebé. O sea, que luego que también creo que esto es un temazo a explorar de aquí a Sí, unos meses. totalmente. Ese es un tema que yo creo que a un montón de madres y padres le puede interesar porque es justamente, además, cuando yo adapto la habitación del bebé, que compro cosas nuevas, que pinto, que reestructuro tal, y encima meto todo eso nuevo, que justamente es cuando más emite, a un ser muy pequeñito que además respira muchas más veces por minuto y que es mucho más vulnerable. Entonces, con mucho cuidado, ¿no? Porque luego están las alergias, los problemas de, bueno, hay mil temas relacionados con la salud que puede tener tu bebé por meterlo justamente en esos ambientes. También contaminación electromagnética, que le pongo las camaritas estas. Bueno, no vamos a entrar, no vamos a entrar. Que hay mucha tela para cortar con este tema. Claro, si les interesa, pues nada más que tienen que escribirnos o a ti o a mí y estaremos encantados de hacer otro podcast, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Ya lo dejaré yo muy bien apuntado en el newsletter de este episodio para que por ahí nos digan si les interesa y bueno, ya lo prepararemos en unos meses cuando ya tengas a tu bebé en manos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias y seguro que nos veremos pronto. Ya aquí está abierta la invitación. Vale, muchas gracias a ti, Nina. Y Antes de que te vayas, quiero recordarte que te suscribas en tu plataforma preferida para escuchar este podcast. Si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo en el canal de YouTube o escribirme a @todomal.podcast en Instagram para contarme pues qué te ha parecido el episodio, sugerencias de temas o lo que tú quieras. No te olvides que compartiendo este podcast con tus amigos me ayudas a llegar a más personas y a que más personas mejoren alguna parte de su calidad de vida, de su bienestar y de sus hábitos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo episodio.